Una puerta al más allá y otras dimensiones. Una historia misteriosa. A continuación, estaremos indagando sobre los espejos como portales. Pero, ¿realmente pueden ser puertas hacia otros mundos? ¿O incluso pensar en que pueden ser puertas hacia el más allá? En realidad no se sabe, pero su historia se remonta a la época en la que aún no se había escrito nada sobre este objeto. Solo oscuros recuerdos, relatos, fábulas y leyendas fantásticas de mundos y encantamientos fascinantes. Ponte cómodo y disfruta esta inquietante investigación llena de terror e historias. ¿Realmente podemos ver mundos paralelos o a través de los espejos? Bienvenidos al canal de la profecía. Descubre con nosotros una puerta al más allá y a otras dimensiones, una historia misteriosa. Los espejos se encuentran en todas las civilizaciones del mundo, a lo largo de las Américas, Asia, África y Europa. Algunos son simples, otros lujosos, negros, algunos pequeños, otros grandes, salones de espejos en edificios públicos. No hay sitio donde no encontremos alguno. En las culturas antiguas se creía que los espejos reflejaban la sombra del alma. Esta es la verdadera naturaleza de la persona proyectada. Simplemente los reflejos revelan fuerzas ocultas que han existido desde la antigüedad. Estos objetos se han usado en las anticuadas formas de adivinación e incluso se llegó a convertir en un método utilizado por antepasados egipcios, árabes, magos, persas, griegos y romanos. En el nivel más básico, los espejos se consideran portales. En otras palabras, según los expertos en parapsicología, son la entrada y salida de la energía psíquica. Puertas a otras dimensiones, debido a que, cuando aparecen, son capaces de captar imágenes que muestran algún tipo de vórtice energético alargado. Las puertas son las aberturas de los campos de energía que rodean los reinos y dimensiones espirituales. Esto significa que entidades como los espíritus pueden pasar a través del agujero en el plano material, pero también entran algunos espectros más negativos a través de dichas puertas. Los expertos dicen que esto sucede porque la capa astral más cercana al plano físico está llena de los niveles astrales más bajos. Asimismo, hay que tomar en cuenta que la mayoría de las aberturas son de 2 vías para entrar y salir del plano físico. Por su parte, algunos parapsicólogos afirman que hay niveles inusuales de actividad paranormal cerca de ciertos espejos, y esto puede traducirse en un movimiento constante entre ambas dimensiones. Desde otro punto de vista, los psíquicos afirman que un espejo en una habitación oscura puede ser peligroso y puede abrir una puerta no deseada, así como también explicaron que el simple reflejo de la luz de las velas puede ser peligroso, porque no solo se podrían mostrar imágenes de personas a través del tenue fuego que estos objetos mantienen encendidos, sino también de entidades vivas en la casa. En la antigua Grecia, los magos de Tesalia del siglo III a.C. usaban el espejo mágico para escribir su profecía con sangre. De la misma forma, los speculari, quienes eran sacerdotes de la antigua Roma, los utilizaban como instrumentos para ver el pasado, el presente y el futuro. La tradición de la magia y el uso de espejos para la adivinación han existido a lo largo de la historia y se han incorporado a los cuentos y prácticas populares de todo el mundo. Según la tradición judía, es importante tapar todos los espejos de la casa del difunto, mientras la familia pasa por un periodo de luto de 7 días. Pues bien, se cree que si no se tapan, el alma de la persona fallecida puede quedar atrapada en uno de estos objetos sin poder llegar al más allá. En otras culturas, los espejos se cubren por la noche mientras las personas duermen en su hogar, para garantizar que los sueños no sean asediados en uno de ellos. Para la cultura oriental, al mismo tiempo, los espejos están equipados con una gran fuerza, dado que tienen el poder de alejar los malos espíritus al reflejar y multiplicar las fuerzas de energía alrededor de un área, alejando así las malas energías.
Los espejos también son representados como una ofrenda al mundo espiritual y por eso fueron colocados en las tumbas reales. Además, en algunas culturas como la serbo-croata, a veces se entierra un espejo con el muerto para evitar que su alma deambule y así protegerlo de los malos espíritus. Los expertos tienen diferentes recomendaciones para los espejos en casa. Debido a su capacidad de atrapar espíritus, recomiendan moverlos de las habitaciones que contienen personas agonizantes o enfermas y a menudo moverlos por diferentes áreas de la habitación para evitar el uso de portales. Para la mayoría de las personas, los espejos son herramientas de belleza, ya que en ellos nos vemos reflejados y queremos ver lo que nos gusta. Pero para algunos son poderosas herramientas mentales y su mal uso puede derivar en cosas peligrosas. Entonces, si alguien está parado frente a un espejo y siente un extraño e inexplicable escalofrío en el cuerpo, no se recomienda tomarlo a la ligera, porque por otro lado, nunca sabes quién y qué te está mirando. Vamos, dime lo que piensas. Si te gusta el video, no olvides darle like, compártelo para que más personas conozcan esta inquietante aventura. Suscríbete para que nuestro canal siga creciendo y podamos traerte cada vez mejor contenido paranormal y terrorífico. Y por último, haz clic en la campanita para que seas de los primeros en recibir nuestras notificaciones.